Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. Es un placer, queridas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Hoy estaremos conversando de un tema delicado, pero que sin duda queremos abordar y tiene que ver con la educación sexual en niños y adolescentes. Y para ello vamos a estar conversando con nuestra querida amiga, la consejera familiar, Yanina Cosime. Antes quiero saludar a quien me acompaña hoy, Victoria San Martín. ¿Cómo estás? Muy bien, Victoria, agradecida de poder estar con ustedes una vez más y también de este tema que realmente, como lo va a plantear Yanina, va a ser muy instructivo y también nos va a dar un sentido de la responsabilidad, ¿no? A los que tenemos niños o menores o adolescentes en nuestro alrededor. Así que va a estar bueno escuchar. Muy bien. Vamos a conversar con Yanina respecto a qué implica la educación sexual, qué temas se pueden hablar, qué cosas no se deben hablar, a qué edades, un tema que sin duda es muy controversial, en el que tiene por lo menos parte, sin dudas, de responsabilidad la familia, pero también hay otros factores como la educación formal. Vamos a estar conversando con Yanina Cosime sobre la importancia de la educación sexual en niños y adolescentes en los próximos minutos. En los próximos minutos vamos a conversar con Yanina Cosime, profesora con estudios en orientación familiar, diplomada en prevención y tratamiento de la violencia y en educación sexual, también columnista aquí del programa. Así que Yanina, ¿cómo estás? Bienvenida, como siempre, muchas gracias por estar con nosotras. Hola, bueno, muchas gracias como siempre por el espacio, para mí es un gusto, un placer. Bueno, Yanina, hemos elegido un tema que es bastante particular, digamos, hablar de la educación sexual en adolescentes y también en niños, algo que acordamos es necesario recibir, pero que hasta ahora no sé si hay un acuerdo en la manera que debe ser expuesto a los o presentado a los niños y adolescentes. Te vamos a dejar a vos que comencemos a indagar y analizar un poco este tema, ¿te parece? Dale, avanzamos. Bueno, la importancia, entonces, primero que nada, de que haya o que exista educación sexual, ya sea en las escuelas, ya sea en la familia. ¿Cómo lo valorás a eso? ¿Quiénes lo deben impartir? ¿Cómo podemos aproximarnos al tema? La educación sexual es importantísima porque tenemos que partir de la base que somos seres sexuados. Los seres humanos somos seres sexuados, sí, varones o mujeres. Y esta identidad sexual, por decirlo de una manera, más allá que el concepto de identidad sexual, esta cuestión de que ser seres sexuados está impresa en todas nuestras células. Yo soy toda mujer y cada una de mis células así lo dice, y mi esposo es todo varón porque cada una de sus células así lo dice. Entonces, la educación sexual va más allá de la genitalidad, y por ahí el error de muchos papás y el temor de muchos papás cuando dicen no quiero hacer educación sexual o no quiero que eduquen en la sexualidad de mis hijos en la escuela, es que se limitan solamente a la genitalidad y al uso de esa genitalidad. Pero los papás, querramos o no, todo el tiempo educamos, porque en la sexualidad, como en cualquier otro aspecto, porque educar la sexualidad es enseñar a ser varón y a ser mujer. Más allá también del uso de la genitalidad. Entonces es súper importante, porque como los papás, como lo dijimos muchas veces, papá y mamá, y bueno, si no los cuidadores de los niños enseñan específicamente o especialmente a través del ejemplo, querramos o no querramos, estamos educando la sexualidad de nuestros hijos. Y otro de los puntos importantes es que cuando no queremos y no hablamos del tema, también estamos educando, porque le estamos enseñando a nuestros hijos que de ese tema en casa no hablamos y lo estamos invitando o empujando a que vayan a hablar de esos temas en otro lugar, en la escuela, en los amigos, en internet, con todos los riesgos que eso implica. Entonces, la importancia de que los papás y los cuidadores abordemos la educación sexual, bueno, está ya, ¿no? A veces por nosotros subdimensionada, bueno, como que va a aprender en la vida, pero en realidad es muy importante. Bueno, y como primer consejo, Yanina, respecto a estos temas, por ahí los padres, los cuidadores, antes que empezar a hablar del tema, por ahí deberían instruirse un poco más, indagar, tener más claros los conceptos uno mismo, por ahí ayornarlos. ¿Qué se debería hacer en ese caso? Bueno, dentro de lo que es educación sexual, una de las cosas más importantes que se hace desde muy temprana edad, desde los 2 años en realidad, y desde antes si querés también, en el modo en que uno trata al niño, es la prevención del abuso sexual infantil, el cuidado de las partes privadas.
Y eso se hace todo el tiempo. Digamos, yo le enseño a mi hijo, a mi hija, a valorar su cuerpo cuando es bebé y lo estoy cambiando. La forma en que lo toco, cómo lo toco, y lo trato como un objeto y así va a ser tratado por los demás o se va a dejar tratar de esa manera. Entonces, a veces cuando hablamos de sexualidad a un nene de 2 años, dice, ¿cómo le vas a hablar de educación sexual a un nene de 2 años? No, es que cuando vos lo acompañás al baño, le contás, mientras lo limpiás, que hay zonas privadas y zonas públicas, le estás haciendo educación sexual. Y después, obviamente, ir formándonos a través de libros, de revistas, de cursos, de charlas, siempre eligiendo con qué valores, porque digamos, cada uno de los que educamos, cada uno de los que hablamos desde un paradigma, desde un sistema de creencias, ¿no? Y a lo mejor podemos, ambos expositores, por decirlo de alguna manera, estar de acuerdo que es necesario abordar la educación sexual, pero yo lo voy a hacer desde mis valores y la otra persona desde los suyos. Entonces, cuando yo voy a buscar un educador, que estemos conscientes de que compartamos los mismos valores. Lo que tenemos de bueno los padres es que, y los cuidadores, que no necesariamente tenemos que prepararnos para dar una hora cátedra de un tema, sino que podemos usar la cotidianeidad. Entonces, mira, mamá, fulanito tiene pelos abajo de los brazos y se ríe. No, papi, bueno, a ver, lo que pasa es que sí, que vos vas a ir creciendo y también te van a salir pelo de abajo de los brazos, ¿no? Y en la cotidianeidad empezar a educar con una intencionalidad en la cabeza, porque uno está buscando el momento para poder abordar determinado tema, educa la sexualidad. Entonces le anticipás cuáles van a ser sus cambios, el cambio de su cuerpo, qué eso implica, ¿no? Y a medida que van creciendo, más detalladamente y más profundamente. Estás pervirtiendo, digamos, sacando de lo natural su pensamiento y terminando con su inocencia, ¿no? Claro. Pero educación sexual sí es todo lo demás. Claro. ¿Qué es ser un varón en todos los sentidos? ¿Qué es ser una mujer? Bueno, ¿cuáles son los cambios que vos vas a tener? Entonces el chico no vive con ansiedad eso, porque el día que la nena menstrue, ya va a saber lo que es eso y no se va a asustar porque va a pensar que se está muriendo. ¿Qué pasa con chicas que no están informadas, ¿no?, sobre eso? Porque las mamás no hablan, porque las madres no les hablaron, porque las abuelas y las tatarabuelas no le hablaron. Y aunque nos parezca loco, hoy a veces en algunos sectores pasa eso, que no se habla del tema, ¿no? Claro. O, bueno, explicarle a un chico que eso que le pasa con las nenas, que no entiende por qué se pelea, pero que le guste más, es normal, que son sus hormonas revolucionadas porque está creciendo y entre este crecimiento trae aparejado eso y que lo tiene que controlar y enseñarlo cómo, no negarlo, enseñarle cómo. Enseñarle a un nene que va a tener a partir de determinada edad las poluciones nocturnas, que son esas eyaculaciones no buscadas mientras duerme. Entonces, bueno, si un día se levanta mojado de noche, que no se asuste porque no le pase nada. Digamos, eso es educación sexual, no es enseñar sobre el coito a los 14 años, claro, ¿no? Ni a los 7 tampoco. Claro, claro. Y Janina, ¿vos considerás que más allá de la situación familiar, lo indicado es que el padre del mismo sexo eduque al hijo o en eso también la madre puede intervenir o viceversa? ¿Cómo valorás esa participación? ¿Cómo debería ser el rol de cada padre? Lo ideal es que la mamá pueda hablar de estos temas con la hija y el papá con el varón. Lo que pasa es que hay temas que a lo mejor se dan en un contexto familiar, en una mesa, esto de hablar del bello en los brazos del compañerito que hacen. Y bueno, eso le interesa a los dos, claro, ¿no? Entonces está bueno, porque los varones tienen que saber también lo que le pasa a las nenas y las nenas a los varones. Pero en cosas más íntimas, qué sé yo, el tema de la menstruación, nos queremos garantizar que la nena se saque todas sus dudas, lo ideal, que a veces no pasa, pero lo ideal es que en intimidad se ahonde con el tema, con la nena, la mamá con la nena, o la tía, o la abuela, con la nena en privado, así no se avergüenza, así se puede sacar dudas, que a lo mejor delante de su hermano, de su primo, le da vergüenza, ¿no? Porque ten en cuenta que la prepubertad, por decirlo de alguna manera, entre los 8, 9 y 10 años están en una etapa que se llama el pudor, en el que tienen vergüenza, que se empiezan a separar de los varones en algunos juegos y demás. Entonces, bueno, está bueno que se trate en intimidad. Y si es posible, una mujer con las nenas, el varón con los nenes, pero bueno, a veces no se da. No está mal tampoco, ¿no? Pero bueno, no sé cuántos papás se sentirían cómodos también en hablar en detalle
de algunas cuestiones, pero está bueno que también el papá sepa y que pueda contestar, porque a veces las preguntas se dan en la espontaneidad de mirar tele y una publicidad y ¿para qué son esos pañales de mujer? Como me dijo una vez mi nene, ¿por qué las mujeres usan pañales? ¿No? Claro. Y bueno, y si está el papá va a tener que contestar, aunque sea sencillamente, no, mirá, las mujeres cuando están preparadas para tener bebés tienen que usar eso porque tienen un pequeño sangrado, pero bueno, si vos ves eso en casa no te asustes, mamá, no le pasa nada, qué sé yo, porque a veces los chicos preguntan esas cosas. Claro. A ver, cuando nosotros le cerramos la puerta y no contestamos, o decimos, no seas cochino, digamos, el chico no te va a preguntar a vos estas cosas, y las va a buscar en otro lado. Y peor aún, después cuando tenga otras inquietudes, con mayor edad, tampoco te las va a preguntar a vos, ¿no? Claro. Y son los casos en donde la nena queda embarazada, a lo mejor, porque no sabía cómo cuidarse, y se va, acá en Argentina, se puede ir a hacer una nena de 14 años, puede ir a practicarse un aborto con un adulto que no necesariamente tienen que ser los padres, y la madre nunca se entera, ¿no? Los padres nunca se enteran. Entonces, está bueno que se anime a preguntarte estas cosas y que uno pueda, yo siempre digo, bueno, si uno tiene un problema porque en su casa fue un tabú o porque fue víctima, por ejemplo, de algún tipo de abuso, y hay temas que lo incomodan o por su misma personalidad, está bueno que como papás lo resolvamos nosotros para ayudar a nuestros hijos a crecer en estas cosas y a saber de estas cosas porque lo necesitan para su vida. Y si vos no se lo enseñás, se lo va a enseñar otro. Claro. Y Janina, a veces capaz que esa espontaneidad de un comentario no surge, o el adolescente es un poco más tímido, más reservado. En esos casos se sugiere por ahí que el padre busque un tiempo para, aparte, como decías vos, y conversar de estos temas, digamos que lo provoque un poquito más a esa conversación antes que esperar por ahí alguna duda o alguna inquietud del adolescente. Totalmente, si uno ve que el chico no saca el tema, porque puede darle vergüenza, está bueno que uno saque el tema. A ver, no sé, porque en la escuela justo se da el tema del cuerpo humano y surge el tema, entonces uno agarra la carpeta y dice, ¿viste esto? ¿Y qué te pareció? ¿Y qué te pasa? Y comentarlo en privado, más si el chico es tímido. O bueno, en buscarle el papá en una ocasión especial, no sé, salgamos de pesca, vayamos al parque a tomar un café, lo que sea, a tomar una gaseosa y abordar el tema, siempre respetando la intimidad del niño, ¿no? Y siempre también teniendo en cuenta el lenguaje que uno usa, porque tampoco, porque somos los padres y queremos hablar de un tema íntimo, tengamos que usar un lenguaje obsceno, grosero, ¿no? Porque también de la forma que nosotros hablemos del sexo, le estamos educando a ellos cuál es el lugar del sexo, algo cochino, algo de lo que no se habla, un tabú, o bueno, algo así que es para divertirse, que no tiene valor, porque, bueno, las mujeres usan y se tiran, ¿no? O el sexo es solamente para pasarla bien un ratito. Esos chistes groseros que por ahí se hacen con respecto al sexo. Entonces, respetar su intimidad y hablar específicamente, por ejemplo, si un nene nunca escuchó sobre la menstruación de las mujeres, bueno, mira, esto lo tiene que saber, mira, las mujeres, buscar la forma, ¿no? Porque las mujeres cuando están en edad fértil pasa esto, el sangrado es por esto, tienen el útero, el endometrio, bueno, esto es una capita, una telita que se hace como de sangre, que se cae pero no está enferma, no tiene nada, y explicarle. Y después ir preguntándole, ¿tenés alguna pregunta? No todo junto tampoco, ¿no? Claro, eso te iba a decir, a veces mucha información es como... En el momento no es tan necesaria, o sea, está bueno que se comparte información, pero por ahí de a poco, como para ir justamente, bueno, que los conceptos queden más claros y no abrumar al adolescente, ¿no? Salvo que tenga muchas inquietudes y quiera hacer muchas preguntas, que bueno, ahí ya es distinto, ¿no? Pero por lo menos... Y hay que contestar lo que preguntan. Hay que contestar lo que preguntan, no hay que contestar de más. Y hay que garantizarse que lo que uno entendió que está preguntando sea lo que el chico está preguntando. Bien. Porque, a ver, a mí mi nena estaba, y yo lo había visto en un chiste, en un chiste dentro de lo académico, ¿no? Que había pasado en una situación así, y yo misma lo viví. Haciendo tarea, la nena me dice, no sé si tenía 7 años, y me dice, mamá, ¿qué es sexo? Y, digamos, imagínate, lo primero que uno podría contestar es sobre la relación sexual. Y lo primero que pensé, ¿dónde sacó esta nena esto? ¿Con quién está hablando?
porque uno trata de mantener todo más o menos controlado, Claro, ¿no? claro. Y me acerqué y le digo, ¿por qué me preguntas? Y ella me contesta, porque acá tengo que llenar este papelito que me dio la seño y me pregunta nombre, apellido, edad, sexo. Y me pone MF. ¿Qué es sexo, mamá? Claro. Claro, algo básico. Que vos ya Claro. Empezaste a ver cómo le contestabas. Imagínate si hubiese contestado sin pensarlo, sin indagar mucho. Entonces, es eso, ¿no? Contestar cómo nacen los bebés. Bueno, y a determinada edad fue, los bebés nacen por cesárea, que es un cortecito en la panza de la mamá, o por vagina. Y el nene no me preguntó más cómo salían por vagina. Claro. Y a lo mejor a los 6 meses o al año, me vuelve a preguntar lo mismo, le vuelvo a contestar lo mismo y preguntó, ¿pero cómo salen por vagina? ¿No? Entonces, tampoco le voy a mostrar un parto natural con 7 años, porque es muy traumático, pero decir, la vagina es como un tubito, eso, cuando va a nacer el bebé, se agranda solo como un elástico para que sea el bebé, después se vuelve a achicar. Claro. Y él quedó conforme con la respuesta. Si me vuelve a preguntar a los 13, ahí voy a tener que contestar lo mismo, y seguramente me va a seguir preguntando algo más. En ese caso, Janina, porque claro, viste que crecimos con esas historias a veces de que que la cigüeña y que esto y que lo otro, porque se entendía de que no por ahí no era el momento para hablar de estos temas. ¿Estás de acuerdo con esas historias que a veces se cuentan para evitar hablar del tema a cierta edad? O como vos lo acabas de decir, preferís que se vayan compartiendo desde chico conceptos muy básicos, pero que no tengan que ver con esas fábulas que a veces se inventan como para no hablar del tema? ¿Cómo valoras eso? Las fábulas están para transmitir valores por ahí, ¿no? Ahí no para educar en ese sentido. Sí para educar en valores, para poner un ejemplo. Pero en esto no. Un chico le puede decir que mamá y papá se abrazan cuando son muy pequeñitos, ¿no? ¿Cómo nací? Mamá y papá se abrazaron y se besaron mucho, mucho, mucho porque estaban buscando un bebé y en un abrazo especial mamá queda embarazada. Bien, eso a una determinada edad. Claro. Y después, después está el espermatozoide del óvulo. Y hasta que el chico, mira, por lo menos hasta que mis hijos no me preguntaron cómo entró el espermatozoide al cuerpo de mamá, no tuve que contestar esa respuesta, no me anticipé. Claro. Pero todo lo demás estaba preparado. Y la respuesta fue, el pene se introduce en la vagina de mamá. Nunca me preguntó todavía cómo era eso. Claro. ¿No? Porque tampoco tienen la capacidad, hasta la adolescencia, de imaginarse el acto sexual. Porque si un chico te dibuja o te muestra con su cuerpo cómo es el acto sexual, es porque lo vio. Claro. ¿No? Claro. Hasta la adolescencia es porque lo vio. Entonces, no se lo voy a mostrar yo. Ni con un dibujo, ni con una película, ¿no? Porque eso sería estar abusando de alguna manera sexualmente de mis hijos, porque sería introducir la sexualidad adulta en la vida de un niño, y no está bien. Claro. Entonces, a veces ir introduciendo algunos conceptos o ampliando el concepto en forma muy delicada a medida que ellos van preguntando. Bien. Si no me pregunta, no se lo contesto. Cuando me lo pregunta, se lo contesto. Hasta lo que me preguntó, y no me voy de ahí. Y si sigue avanzando la pregunta, sigo avanzando en la respuesta, pero siempre cuidando el lenguaje y adecuándola a la edad y las necesidades del chico. Está muy bien. Janina, por último, para ir cerrando estos conceptos, vos hablás de la importancia también que haya legislación sobre el tema, sobre quiénes deben impartir. Se dio la educación sexual, se dio un debate interesante en Argentina. También acá en Uruguay se ha dado un debate que ha quedado un poco postergado, pero padres o familias que sostienen que son las familias las que deben educar y no los colegios o no las escuelas. ¿Cómo, más allá del debate particular de cada país a nivel político y de sociedad, cómo valorás vos que debe ser entonces una educación sexual? ¿Debe existir? ¿No debe existir en la escuela? ¿Deben estar los padres a cargo? ¿Cómo valorás ese tema? La educación sexual en el nivel legislativo debería siempre respetar los derechos de los niños y de los padres, que están garantizados en tratados internacionales de aquellos países que se han adherido a esos tratados internacionales. Uh-huh. Todos los tratados internacionales, desde el primero, que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de los Derechos Humanos,
hablan de que el ser humano es un ser social, familiar, y que tiene derecho a tener una familia, y que los niños tienen derecho a ser educados preferentemente por sus padres, respetando sus valores, respetando sus creencias y demás. Eso por un lado. Así que los padres tienen el derecho de educar a sus hijos, y los hijos tienen el derecho de ser educados por sus padres, y los padres tienen el deber de educar a sus hijos. Entonces eso debería ser respetado. Y por otro lado, los países miembros de estos tratados internacionales han adherido a que tienen la obligación de educar al pueblo, ¿no? A todos los chicos, a todos los adultos, este derecho que tienen niños adultos de ser educados por sus padres, y esto que te decía a continuación. Entonces, ninguna legislación debería ir en contra de estos derechos fundamentales. Entonces, la importancia de la educación sexual en el hogar, ya la hablamos. Sí. Ahora, la importancia de la educación en la escuela es importante, porque hay veces que en los hogares hay situaciones de abuso y demás, donde estas situaciones salen a la luz porque en la escuela se habla del tema. El tema es que la educación en la escuela no debería contrariar la educación que los chicos reciben en sus hogares. Entonces, por lo menos en Argentina nosotros teníamos una legislación nacional que respeta este derecho fundamental de los niños a ser educados preferentemente por sus padres. Entonces, escuela, como en todo sentido, escuela y familia deberían ser los dos rieles de un tren, ¿no? Donde van ambos en el mismo sentido. La escuela debe hacer educación sexual, en la parte biológica, por ejemplo, como es, porque a veces los papás no estamos preparados para abordar estos temas, pero respetando los valores y las creencias de los padres y de sus hijos. Y en los espacios, en los lugares, en los aspectos donde la familia no está preparada, lo que debería hacerse es fortalecer a la familia y educar a la familia, no en valores, sino en aquellos aspectos donde la familia no está preparada, por ejemplo, en la parte biológica, en la parte del cuidado y la higiene del cuerpo en líneas generales, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, la prevención del embarazo no deseado, el tema del trato, el trato no violento, en todos los aspectos, digamos, empoderar a la familia, por llamarlo de una manera, a través de la educación, brindarle herramientas a las familias para que la familia pueda cumplir adecuadamente su rol de educar a sus hijos. Y al mismo tiempo acompañar esa educación desde la escuela. Eso sería lo ideal. Ahí va. El problema es que desde la escuela muchas veces lo que se quiere transmitir es ideas, ideologías contrarias a los valores de la familia. Y ahí es donde empieza el chisporroteo, y ahí es donde empieza la tensión en no quiero que eduquen la sexualidad de mis hijos, porque en realidad lo que se está haciendo es una imposición ideológica que atenta contra los derechos fundamentales de esos niños, que tienen derecho a recibir una educación no ideologizada y que respete sus convicciones, ¿no? Entonces es importante que la escuela aborde estos temas. Sobre estos temas, si te parece, vamos a continuar conversando en un próximo programa. Vos mencionaste allí el tema del abuso sexual, que también a partir de esta educación es desde el lugar donde uno puede empezar a trabajar estos temas. Así que si te parece, Janina, te agradecemos como siempre el tiempo. Estaremos convocándote para un próximo programa. ¿Qué te parece? Totalmente de acuerdo y agradecida por la invitación. Señor, quiero ser como tú, perfecta tu imagen. Yo quiero vislumbrar tu luz de misericordia. Señor, quiero ser como tú, perfecta tu imagen. Yo quiero vislumbrar tu luz de misericordia. Toma el pedazo de barro que soy y hazme un hombre nuevo alfarero, que yo quiero ser para ti un adorador. Toma el pedazo de barro que soy
misericordia. Señor, quiero ser como tú, perfecta tu imagen. Yo quiero vislumbrar tu luz de misericordia. Toma el pedazo de barro. Le agradecemos como siempre a Janina por habernos compartido estos conceptos tan claros. A veces ella ejemplifica incluso con su propia familia, así que agradecerle a ella por este tiempo. Tomar una reflexión también para compartir con ustedes del libro Sabiduría para el Camino, que dice así, y se titula 5 burras por mamá. Por ahí vamos a agregarle al papá también, pero de alguna manera haciendo referencia a la educación en casa y a la familia. Vamos a compartir el capítulo 31 de Proverbios, este versículo que dice en el 27 y el 28, son algunos extractos. Dice: considera los caminos de su casa, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba, en referencia a mamá. ¿Qué exige la maternidad? Ternura transparente, espiritualidad auténtica, confianza interior, amor desprendido y dominio propio. Toda una lista, ¿verdad? Dice la reflexión, casi más de lo que esperaríamos. Tal vez eso explica por qué Erma Bombeck solía decir que la maternidad exige 180 partes movibles y 3 pares de manos y 3 pares de ojos. Y yo añadiría, dice la autora, la gracia de Dios. Si resulta que usted es madre, aquí hay uno que aplaude todos sus esfuerzos. 5 burras por todo lo que usted hace, dice esta reflexión que, reiteramos, tomamos del libro Sabiduría para el Camino. Queremos compartir, Vito, nuevamente sobre el final, el Instituto Bíblico de Llamada Medianoche, que pueden ingresar como a www.llamadaweb.org, ingresan al menú y allí van a tener las clases que están disponibles. Les recordamos que cada lunes se suben las diferentes clases y que es totalmente gratuito. Muy bien, compartimos también las vías de comunicación. Recordamos el WhatsApp 00-598-99-000-540. Reitero, 00-598-99-000-540. En Instagram nos encuentran en la cuenta @entreamigasllamada. Nos pueden escribir a entreamigas@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigas. Que pasen muy bien.